Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 10 de mayo de 2017. Datos económicos, a destacar una cifra de crecimiento industrial en Francia muy superior al que el mercado había anticipado. El mercado estaba con una cifra del 0.6% crecimiento anual. El dato fue del 2%, ratificando en teoría un muy buen arranque de este año para Europa y sobre todo Francia, que al mismo tiempo ha reducido un poco la prima de riesgo debido a la elección del independiente Macron a la presidencia y dejando de lado, como ustedes bien saben, esa posición extrema de la candidata Marine Le Pen. Con relación a los Estados Unidos, fueron publicados ya los datos de precios de bienes importados, un incremento por encima de lo esperado en el mes, 0.5% frente a un 0.1% esperado. Esto es interesante, teniendo en cuenta lo que se ha venido mencionando por parte de diferentes miembros de la FED, de que ya se alcanzó el objetivo en el lado de la tasa de desempleo, pero que en el lado inflacionario queda una senda por recorrer. En América Latina, interesante las cifras de inflación en Brasil. Inflación 12 meses baja del 4.57 al 4.08%, es decir, empieza a ubicarse por debajo del objetivo de largo plazo del Banco Central de Brasil, que es del 4.5%, y con esto obviamente se confirma aún más la posibilidad de que vengan los 3-4 reducciones de 100 puntos básicos en las próximas reuniones. En Estados Unidos quedaría pendiente declaraciones de dos miembros de la FED, Rosengren, que habló el día de ayer, Kashkari, que habló hace 2 días, y por otro lado la colocación de títulos a 10 años, cerca de 25 billones de dólares en los Estados Unidos, y eso es lo que se tiene por agenda para el día de hoy. Posteriormente de la tarde, datos de no tan alta relevancia como son las cifras de balanza comercial y cuenta corriente en Japón. Con relación a los anuncios del día de hoy, comenzando una lectura un poco más alta en lo que es la inflación al consumidor en China, 1.2% acumulado 12 meses, el mercado esperaba que fuera del 1.1%, sin embargo el IPP, que es un dato que no se mira con mucha insistencia, salió en el sentido contrario, es decir, un descenso de los precios al productor que aparentemente estaban explicando en algo esa mala dinámica del mercado accionario chino. Con relación a Japón, parece que no es ya un tabú para el director del Banco Central hablar sobre la posibilidad de en un futuro empezar a reducir el estímulo monetario, e incluso se aventuró a afirmar que, aunque si bien es cierto hoy no haría ningún tipo de cambio en su postura monetaria, considera que es conveniente publicar un informe en el futuro donde se delinee de una forma sencilla los impactos que supondría para la economía el inicio del retiro del estímulo monetario, específicamente en lo que tiene que ver con compras de activos. En Europa, el ministro de Finanzas eslovaco aumentó ya las especulaciones de que el Fondo Monetario Internacional finalmente se involucrará aportando recursos en el plan de salvamento de Grecia, y esto hizo que sus títulos griegos se valorizaran, generando ya las menores rentabilidades exigidas desde marzo de 2012, cuando se presentó el plan de salvamento por primera vez. Es decir, estamos hablando que 5 años después de esos planes de salvamento, el Fondo Monetario Internacional estaría ingresando, aportando recursos. En los Estados Unidos, el secretario de Comercio reiteró las declaraciones de hace 2 semanas del secretario del Tesoro de que ese objetivo de crecimiento de 3% que se había planteado por parte de la campaña de Donald Trump no se va a materializar este año. Considera, al igual que el secretario del Tesoro, que esto solo sería posible una vez se estén aplicando las reformas propuestas por la campaña o por el gobierno de la administración de Donald Trump, entiéndase la reforma de la salud, la reforma tributaria, la del comercio, la desregulación del sistema financiero, etcétera, etcétera. Es decir, que si no se alcanza ese objetivo del 3% en el mediano y largo plazo, la culpa es del Congreso, y eso es lo que están queriendo decir los secretarios, tanto del Comercio como del Tesoro. Y ha generado un poco de desconcierto la destitución del director del FBI. Algunos consideran que falsas declaraciones realizadas durante la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos, y la conferencia que podría depositar en este funcionario, que recuerden que fue el que anunció en el mes de julio la investigación en contra de Hillary Clinton, algo que aparentemente puede haber influenciado el resultado de las elecciones del 8 de noviembre. Otros consideran que más bien se convierte en un obstáculo por esa investigación que está liderando el FBI en cuanto a las relaciones que puede haber tenido los miembros de campaña de Donald Trump con el gobierno ruso, o eventualmente el interés del gobierno ruso de que Donald Trump
el presidente elegido. Por el momento pues no se tiene ningún tipo de confirmación de cuál de estas dos ideas puede estar siendo el factor que explica la destitución del director del FBI, pero algunos ya empiezan a anticiparse en que esto puede entorpecer aún más la labor del Congreso. Nada es seguro, pero pues el ambiente político continúa siendo un poco incierto en este frente. Y desde el lado de declaraciones de miembros de la FED, interesante algo que dijo Kaplan, que cree que las presiones inflacionarias han sido menores a las esperadas, pero que de todas maneras sigue alineado con un total de 3 incrementos para este año, mientras el gobernador de Boston, Eric Rosengren, considera que la tasa de desempleo ya está por debajo de su nivel recomendable de largo plazo y que en caso de que continúe descendiendo por debajo del 4% podría ser una señal de sobrecalentamiento y que la inflación pueda en algún momento acelerarse de manera que no sea controlable, y en ese momento sería razonable hacer incrementos más agresivos de la tasa de interés. Entonces, la visión de Kaplan más tranquila, la de Rosengren un poco más de advertencia sobre posibles cambios futuros al alza de la política monetaria. En Brasil, teniendo en cuenta que en este año 2017 las solicitudes de protección de bancarrota estarían alcanzando un máximo histórico, el gobierno estaría interesado en promover una ley para reducir los años de protección bajo esta ley de un número de 7 años a 2 años con la finalidad de acelerar todos estos procesos. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. De los mercados internacionales, pues básicamente estamos viendo cómo las acciones reaccionan de manera negativa a esa noticia que ya mencionaba Daniel en cuanto al director del FBI. Como podemos observar en este mapa, pues los futuros en Estados Unidos retroceden cerca de 0.12% a esta hora de la mañana, y algunas acciones en Europa también estaban retrocediendo. Todos los inversionistas, después de haber alcanzado esos niveles máximos de 21 meses, estaban prefiriendo tomar algo de utilidades ante una posible nueva incertidumbre política que se podría generar en torno a esta decisión. También pues les recuerdo los eventos que se están generando en Corea del Norte y Medio Oriente, que también están generando algo de incertidumbre en los diferentes mercados a nivel global. De todas maneras, pues a pesar de esta noticia, estamos viendo como el índice Stock 600 está avanzando levemente cerca de 0.05%, donde las acciones de energía son las que están liderando esta mañana con un avance de cerca de 0.7%, animadas por ese buen desempeño en los precios del crudo después de los datos previos de inventarios publicados por el Instituto Americano de Petróleo. El día de hoy, compañías en Europa como Deutsche Telekom, Toyota, SoftBank, entre otras, entregarán resultados. En Estados Unidos, el día de ayer, pues también vimos cómo el índice Standard & Poor's no logró romper esa barrera de los 2.400 puntos, que ya había sido atacada en los últimos días del mes de abril. El índice se mantiene sobre una zona de 2.390 y en la jornada anterior nuestro indicador de tendencia mostró un posible agotamiento de esa señal al alza, que podría ser confirmada si el índice rompiera con fuerza la zona de los 2.380-2.379 puntos. De todas maneras, la zona de referencia para todos los operadores en el mercado, para la gran mayoría de operadores en el mercado, continúa siendo la zona de 2.370 puntos, donde se presentó un gap al alza en el pasado 24 de abril. En Estados Unidos, más de 440 compañías han entregado resultados de las que pertenecen al Standard & Poor's, de las cuales 78% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. Les recuerdo que esta entrega de resultados es mejor que la entrega previa, y esto pues ha también ayudado al mejor desempeño de las acciones en este país. En la jornada de hoy, Time Warner, Wall Foods y algunas otras compañías entregarán resultados, llegando pues a la final de esta entrega de resultados. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues esas noticias en Estados Unidos también estaban generando un debilitamiento generalizado en el precio del dólar, donde los inversionistas están
tomando mejores posiciones en algunas otras monedas en Europa y también, como podemos ver en esta gráfica, posiciones en algunas monedas emergentes también animadas por ese desempeño en el precio del crudo. Estamos viendo entonces monedas como el rand de Sudáfrica, la lira turca y el real de Brasil avanzando más de un 1% durante esta mañana. Y en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues simplemente tener presente que el Instituto Americano de Petróleo reportó en la tarde anterior que los inventarios de crudo posiblemente se habrían reducido nuevamente en más de casi 6 millones de barriles, lo que estaría generando ese avance en el precio del crudo durante esta mañana desde los 46 a 46,60 dólares el barril. Sin embargo, nuestros indicadores de tendencia, que les recuerdo anunciaron una potencial caída de los niveles de 52 dólares el barril desde el pasado 20 de abril, pues continúan sin algún cambio. Para presentarse un movimiento estructural al alza, el precio del crudo debería superar la zona de los 47,80 dólares el barril. Como ya es tradicional los días miércoles, será publicado el dato oficial de inventarios de crudo. El mercado espera una variación o una reducción en estos inventarios en cerca de 2 millones de barriles. El dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo, les recuerdo, se ubicó en una reducción de menos 5,7 millones de barriles, lo que continuaría manteniendo esos inventarios por debajo de los 530 millones de barriles en Estados Unidos. Sin embargo, nuestra estimación es un poquito, se ubica un poco por encima de la estimación del mercado en una reducción de menos 2 millones de barriles. Gracias, Agustín. Retomando las declaraciones del gobernador de la Reserva de Dallas, él manifestó que el día de ayer continuaba siendo partidario de hacer incrementos graduales este año, como mencionábamos, 3 incrementos de tasas en total, es decir, quedarían 2, esa es la visión como el consenso del mercado al interior de la Reserva Federal, donde los creadores de mercado en los Estados Unidos, los market makers, han asumido en su mayoría que esos ajustes serían uno de ellos en el mes de junio y el siguiente con mayor probabilidad en el mes de septiembre. Con base en esto y en las en la colocación del día de hoy, las tasas de tesoro se han mantenido en niveles cercanos al 2.40, 2.37%. Hoy está cediendo algo, eventualmente la institución, aparentemente el director del FMI puede estar jugando a favor de esto, o simplemente sería una corrección luego de haber alcanzado esas medias móviles de orden 100 que tenía ese nivel techo en ese nivel del 2.40. Entonces, interesante acá simplemente ver ese descanso, reingresando completamente en ese canal que se había mencionado hace ya varios meses, del 2.30 al 2.60, y pues a la espera de lo que serían las nuevas cifras de inflación de Estados Unidos dadas a conocer la próxima semana. Recuerden que el día de hoy ese dato de precios de bienes importados podría suponer una presión inflacionaria un poco más fuerte en este frente. Hasta acá lo que ha sido el reporte internacional, y dando comienzo a lo que es el reporte en Colombia. El día de ayer tuvimos oportunidad de escuchar a una de los codirectores del Banco de la República analizando las cifras de inflación del mes de abril, donde pues ya como mirábamos el día de ayer, la entidad ANIF, uno de los principales centros de pensamiento económico del país, está recomendándole al Banco de la República mantener la tasa de referencia inalterada en su próxima reunión. Sin embargo, la visión de este codirector, que finalmente ha sido asumido como una postura neutral, no ni bajista ni alcista, es que ese dato de inflación de abril no fue tan malo, era un tema de ajuste estadístico en gran parte de lo que se puede establecer, y en lo que son la dinámica estructural de precios, como es el tema de precios de arriendo, destacó que se habían reducido durante el último mes. Entonces, básicamente continúan con esa visión de que podría haber reducciones de tasas, pero sin duda la incomodidad que va a tener alguno que otro miembro de la entidad por ese incremento de la inflación básica, pues probablemente haga que la decisión no sea 50, sino sea el caso de 25 puntos básicos. ANIF el día de hoy también dio a conocer otro mensaje en el que estaba
pronosticando un incremento del nivel de importaciones. Esto muy normalmente no sería importante, sin embargo, Colombia está en este momento en un proceso de ajuste de sus cifras internacionales y lo que necesita es continuar reduciendo las compras externas. Entonces esto es como un mensaje de alerta también, Dani, para que el Banco de la República no sea tan permisivo desde el punto de vista monetario y no estimule demasiado el consumo, teniendo en cuenta que las exportaciones pues no están sirviendo para cerrar esa brecha. La única forma que tenemos entonces es cerrando las compras, y esto también lo estaba mencionando el día de ayer este coordinador del Banco de la República, manifestándose partidario de aceptar un menor crecimiento económico siempre y cuando podamos reducir esas debilidades externas. En el lado corporativo, tres anuncios. El primero de ellos tiene que ver con Avianca, informando primero que la publicación de resultados se va a realizar el próximo lunes 15 de mayo a cierre de mercado, y la conferencia de prensa sería el siguiente día. Y segundo, que el juez en Nueva York aceptó una solicitud de la compañía de aplazar el inicio de una fase probatoria solicitada por Kingsland y más bien dar prioridad a la solicitud de Avianca de analizar si era procedente la demanda de Kingsland como un todo, como tal. Esto no quiere decir que el juez haya decidido desestimar la demanda de Kingsland completamente, como lo han venido referenciando algunos medios en Colombia, simplemente que dar prioridad a otro paso dentro de este proceso y determinar inicialmente si la demanda de Kingsland es consecuente o no, o adecuada o no, y esto, digamos, no quiere decir que la haya descartado del todo. Entonces, interesante ver aquí la manera en cómo ha sido referenciado en algunos medios en Colombia, que lo traen como una victoria clara de Avianca. Más bien es un tema que hay que esperar. Algunas posiciones de abogados dicen que esto lo que hace es dilatar un poco más el proceso y eventualmente reducir la probabilidad de un acuerdo con United eventualmente. Y con relación a otra compañía en Colombia, la Fiscalía del país decidió imputar cargos en contra del expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo, debido no solamente a su conocimiento del soborno que pagó Odebrecht en el año 2009 para obtener la concesión Ruta del Sol 2, sino también porque había aprobado este pago y además compartió parte de este pago, son cerca de 6.5 millones de dólares. Obviamente la duda que se ha generado en el mercado es si efectivamente de manera directa se vería afectada a Corfi colombiana o no, pero ahora se habla del expresidente de la entidad. En relación a calificadoras de riesgo, la compañía BRC Standard & Poor's ratificó la máxima calificación para el que es Bancolombia en el mercado local, es decir, el AAA. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos, pasando entonces con las noticias corporativas. En la jornada de ayer, como lo mencionó Daniel, Standard & Poor's ratificó entonces la calificación de deuda a largo plazo para Bancolombia en AAA y la deuda de corto plazo en BRC1 para este emisor. Pasando entonces con Avianca, el día de ayer también fue publicado entonces y se dio confirmación a la entrega de resultados para el primer trimestre del 2017, que se dará el día lunes 15 de mayo, y las conferencias tanto en inglés como en español serán transmitidas el día 16 de mayo a cierre, pues, apertura de mercado. Y finalmente, en la jornada de ayer, se conocieron entonces la entrega de resultados de Odinsa, filial de Grupo Argos, quien reportó para el primer trimestre del 2017 un crecimiento de más del 31% en el EBITDA y en general un balance positivo para el periodo. Vemos cómo las desinversiones y las consolidaciones estratégicas que estaba haciendo esta filial en cuanto a infraestructura vial y aeroportuaria refuerzan entonces la posición de los proyectos que tiene a largo plazo Odinsa. El aumento del EBITDA se atribuye entonces a la consolidación en las concesiones viales en República Dominicana, y entre enero y marzo, que sería entonces el periodo estudiado, el comportamiento del tráfico en las concesiones viales ha sido de más de 6,8 millones de vehículos y en las concesiones aeroportuarias cerca de 8,8 millones de pasajeros que han sido transportados entonces dentro de las mismas. Pasando ahora entonces con el análisis técnico del mercado
local. Dentro del índice Colcap vamos a ver como la jornada anterior tuvo una variación del 0,28% después de la ruptura del nivel de los 1.400 pesos, y como nuestro indicador nos alertó entonces de esta tendencia positiva desde mediados de marzo, continúa con este movimiento al alza con miras entonces a alcanzar uno de los niveles y la resistencia psicológica sobre los 1.420 puntos. Este nivel entonces no ha sido alcanzado desde agosto del año anterior, y lo que entonces llevaría a más de una valorización de más del 4% para el índice en lo corrido del año. La primera acción que veremos entonces en la jornada de hoy es Bancolombia, acción que tuvo una variación del 1,59% en la jornada anterior. Vemos como luego de la ruptura de la resistencia psicológica sobre los 30.000 pesos, el siguiente nivel dado por Fibonacci estaría sobre los 31.300 pesos. Este es un nivel que no ha sido visitado por la acción desde 2014 y representaría entonces un movimiento al alza de más del 4% desde que tuvimos entonces este cambio de tendencia positiva. Y finalmente, la acción de Éxito tuvo una variación del 0,39%. Continúa con esta tendencia positiva. En las últimas jornadas vemos cómo se alertó un posible agotamiento de esa caída que tuvo para finales de abril, pero ya se encuentra transando por encima del nivel de referencia de los 15.300 pesos, que conllevaría entonces un posible cambio de tendencia si lo consolida, y con miras a alcanzar entonces nuestro nivel objetivo, que se ubica sobre los 16.000 pesos. Bien, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, continuamos observando de manera técnica una tendencia al alza del tipo de cambio. Sin embargo, pues esta mañana, en línea con el desempeño de las monedas emergentes y el resto de monedas a nivel mundial, se está presentando un debilitamiento del dólar que se está replicando en esta moneda local. Niveles óptimos para toma de entrada de posiciones largas. Es la zona actual donde está operando el tipo de cambio sobre los 2.950 pesos. Ideal monitorear la zona de los 2.943 como zona potencial de stop loss, y la apuesta inicial es la búsqueda de la ruptura del cierre, del gap presentado entre el cierre de ayer y la apertura de hoy sobre la zona de los 2.975 pesos. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado del PES, recordar, como lo venía diciendo Agustín desde la semana pasada, la zona del 6%, otra vez el día de ayer, zona importante, un piso importante, el cual no pudo ser traspasado, y al final de la jornada terminamos en el high del día al 6.10. Importante esto porque cada día se consolida más el nivel del 6, por eso hoy pasamos nuestra visión, igual sigue en neutral, pero le ponemos un sesgo negativo, con primer objetivo 6.21 y segundo objetivo 6.37. Aunque es importante tener claro que la tendencia o la euforia en el mercado sigue por la compra de TES. Ya cada vez más agentes ven con recelo la reunión del Banco República de fin de mes, en la posibilidad no de bajar 50 básicos, sino solo 25, o algunos de alcanzar a decir que no se podría llegar a bajar tasas. Igual nosotros creemos que igual estas tasas ya están descontando bajadas importantes hasta el 5,5 aproximadamente en lo que queda del año, por lo cual si no bajan tasas 50 básicos en este mes, podría llegar a generar un impacto mayor en una devolución de tasas, por lo cual cautela en estas zonas. Por ejemplo, el día de hoy, que los tesoros han bajado un poco de tasa y el dólar se ha descomprimido, el peso se ha descomprimido un poco, los actores del mercado han aprovechado para hacer compras. Esas zonas de 605, 603 serían zonas ideales de venta para ir a buscar nuevamente el high del día de ayer 610 y ya empezar con nuestros objetivos de 621 y 637. Recordar que el día de hoy subasta de testa se fija por 700.000 millones, vencimientos 2022, 2026 y 2032. De resto, desearles a todos un excelente participar en nuestro comité diario.